principios del siglo XIX, José Smith creció para convertirse en un hombre a solo 5 kilómetros de aquí, en Palmyra, New York. José vivía con sus padres y sus hermanos en una granja, donde él trabajaba junto con su familia. José a menudo meditaba acerca de temas religiosos cuando no estaba trabajando y deliberaba sobre la pregunta, ¿estoy salvado? Fue esa pregunta y la amonestación de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto llevó a José a orar para recibir guía. Como respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron en una maravillosa visión. En septiembre de 1823, el ángel Moroni instruyó a José a los 17 años a venir a este cerro. Aquí se le dijo acerca del trabajo que le esperaba. La visita del ángel Moroni reuniría a la familia al responder a la búsqueda de su padre, José Smith, por una verdad visionaria y a la búsqueda de su madre por una religión cristiana organizada. Alvin Smith era el mayor de la familia y un hijo verdaderamente noble. La familia dependía de Alvin como obrero para que trabajara ayudando a su padre a excavar pozos. Alvin era muy responsable y tenía la idea de construir una casa para sus padres, allí en la propiedad de Palmyra. Él quería que ellos tuvieran un lugar donde no tendrían que trabajar tanto como lo habían hecho a través de los años. José era muy apegado a su hermano Alvin y lo admiraba. Alvin obviamente apoyaba mucho a José. De hecho, fue Alvin quien sugirió en 1823, después de la visita de Moroni al joven José, que apresurara su trabajo para que la próxima tarde pudieran dejar de trabajar una hora antes y para que cuando el sol se estuviera poniendo, la familia pudiera poner atención y escuchar al joven José compartir con ellos las verdades que había aprendido acerca de la eternidad. Alvin, de acuerdo a Lucy, estaba comprometido para casarse con una muy buena joven de una respetada familia en el pueblo. Él, por instinto, valoraba el llamamiento divino que José recibió. El 15 de noviembre de 1823, cerca de las 10 de la mañana, Alvin Smith se sintió muy enfermo, tan enfermo que fue necesario llamar a un doctor del área. El doctor que vino se llamaba Greenwood. Él no era el doctor que la familia usaba normalmente. Él le dio a Alvin una medicina llamada calomel. Aunque Alvin no quiso tomarla al principio, el doctor insistió. Otros 4 doctores eventualmente vinieron a verlo, pero ninguno tuvo éxito en sacar la medicina del cuerpo de Alvin, que inicialmente le dio el doctor Greenwood. Alvin murió a consecuencia de esto. Fue un gran dolor para la familia y ellos continuaron recordando a Alvin a través de los años. Aaron Smith bautizándose por él en el río Mississippi en Nauvoo. El padre de la familia Smith, sus últimas palabras fueron, "Veo a Alvin". Su muerte fue una trágica pérdida para la familia. Esta fue una gran tragedia, no solo por perder a un gran proveedor y trabajador en la familia, sino también por perder un adepto espiritual del Libro de Mormón. Alvin, en su lecho de muerte, le dijo a José, «Tú debes hacer todo lo que puedas para obtener las planchas, y debes ser obediente y seguir cada instrucción que recibas». Un año más tarde, el 22 de septiembre de 1824, por instrucciones del ángel Moroni, José se dirige al cerro Cumorah. Él encuentra una caja de piedra, mete las manos, saca las planchas y las coloca en el suelo, solo por un instante, para recuperar la caja de piedra. Él se da vuelta para recoger las planchas y no estaban.
Él se pregunta por qué, y le pregunta al Señor, y el Señor le recuerda: te lo advertí, no debes descuidar esas planchas ni por un instante. Y nuevamente él se agacha hacia la caja de piedra, y cuando trata de sacar las planchas, es lanzado hacia atrás por una fuerte sacudida. Él no iba a recibir las planchas ese día. De regreso a su hogar, ¿pueden imaginarse cuando llega con las manos vacías? ¿Su familia le va a creer lo que les ha contado? Sorprendentemente, la familia lo apoya y le creen todo lo que les dice. Pero están muy preocupados. A lo mejor él nunca podrá obtener las planchas. Mostrándonos lo que uno hace cuando uno quiere recibir una bendición, esta familia aumentó sus esfuerzos en obediencia y oración, suplicando al Señor que José pudiera recibir las planchas. Durante los años 1823 a 1827, José estaba enfrentando oposición de muchas personas de fuera. Entonces, el apoyo de su familia se volvió extremadamente importante. Le ayudó a aliviar su carga y además continuaron animándolo y preparándolo para ser digno y estar listo para recibir las planchas. Con la muerte de Alvin y el matrimonio de Hiram, más y más labores de la granja y también el desafío de cumplir anualmente con el pago de la hipoteca quedaron a cargo de José. Una de las maneras en que la familia Smith ganaba dinero era por medio de vender trigo, y por medio de este negocio conocieron a Joshua Stoll de Pine Ridge del Sur en Nueva York. El señor Stoll había escuchado que José tenía poderes para ver cosas que no se podían ver con el ojo natural. Así que en el verano de 1825, el señor Stoll le pidió a la familia Smith que lo acompañaran a Harmony, Pensilvania, para encontrar una mina perdida de plata, una mina española de plata, en la propiedad de Isaac Hale. José Smith buscó el tesoro con Joshua Stoll por alrededor de un mes en el otoño de 1825. Finalmente, la historia de José dice que él convenció a Stoll de que no valía la pena y que realmente allí no había un tesoro. José aparentemente se preocupó mucho acerca de lo que Moroni podía pensar del tiempo que pasó excavando por el tesoro. Martin Harris después dijo que Moroni, cuando habló con José nuevamente, le dijo que tenía que dejar de andar con buscadores de tesoros y que debía ser un mejor joven y prepararse espiritual y moralmente para ser el guardián de las planchas del Libro de Mormón. Después que la aventura de excavar por dinero fue abandonada, José Smith, padre, regresó a su hogar, pero José se quedó y continuó trabajando con Josiah Stoll y también con José Knight, cortando madera. José Knight se refirió a José como la mejor ayuda que había contratado. Fue mientras él estaba allí que José conoció a su futura esposa, Emma Hale, y por lo que José nos cuenta, fue amor a primera vista. José Knight nos dice que en el septiembre previo, el ángel Moroni le dijo a José que podría recibir las planchas si llevaba a la persona indicada. Cuando José le preguntó que quién era la persona correcta, el ángel le dijo: lo sabrás. Entonces José miró en su piedra de vidente y se dio cuenta que la persona indicada era Emma Hale. Emma era la séptima hija de los 9 hijos e hijas de Isaac y Elizabeth Hale. Ella era muy inteligente. Ella tenía no solo una educación básica, sino que estaba a un nivel más avanzado, en más de un año, en una escuela privada para niñas. Puede haber sido que su padre le tenía un cariño especial a esta hija más joven. No creo que esto sea algo que sepamos con certeza, pero sí sabemos que él se oponía tenazmente a José Smith. Y las 2 veces que José le pidió la mano de Emma, él se rehusó completamente. Entonces, ¿qué podía hacer esta joven pareja de enamorados? Bueno, decidieron escaparse. Emma dejó el hogar en Harmony, Pensilvania, y se fue al sur de Nueva York, a la casa de Josiah Stoll. Allí, ella se reunió con José, y el 18 de enero de 1827 se casaron en Pine Ridge del Sur, Nueva York. Después de la ceremonia de casamiento, José y Emma irían a Palmira a vivir con la familia Smith. Uno podría decir que Emma había dejado todo por José, excepto por la ropa que llevaba. Así que en agosto, José se atrevería a regresar donde la familia Hale a pedirle a Isaac Hale el resto de las cosas de Emma. La respuesta de Isaac sería: José, me robaste a mi hija. Pero tratando de reconciliarse, Isaac le diría: si te dejas de mirar en piedras de vidente y de hablar de ángeles, te ayudaré. Pero como sabemos, ángeles y piedras de vidente serían una parte importante del futuro de José. El ángel Moroni visitó al profeta José en varias otras ocasiones. Por ejemplo, en los escritos de Lucy Mack Smith,
Ella describe una ocasión en que su esposo estaba muy preocupado porque era tarde y José no estaba en casa. Cuando finalmente llegó, José le contó a su padre que había recibido una reprimenda muy severa. Su padre estaba muy preocupado por saber quién podría haber hecho esto. José entonces le dice que cuando estaba pasando cerca del cerro, otra vez había visto al ángel y que le había dicho que necesitaba obedecer los mandamientos. Me han dado la reprimenda más severa que he tenido en toda mi vida. El ángel se reunió conmigo y me dijo que no había estado lo suficientemente involucrado con la obra del Señor, que ahora había llegado el momento para que el registro fuera sacado y que debía estar ocupado y atento y que debía ocuparme de las cosas que Dios me había mandado hacer. Pero Padre, no te preocupes por esta reprimenda, porque sé qué dirección debo tomar y todo estará bien. Es ahora 21 de septiembre de 1827 y el profeta José tiene que presentarse nuevamente en el cerro, pero esta vez será diferente. Esta vez él va a recibir las planchas. Las personas en el vecindario y amigos y miembros de la familia están preocupados y comprenden que ahora puede ser el momento. Ese día en la casa de la familia Smith, Josiah Stoll estaba de visita junto a José Knight padre, quien se quedó a dormir. Los registros de la madre de José indican que ella estaba trabajando hasta tarde, cuando cerca de la medianoche, José bajó y le preguntó si tenía un cofre que le pudiera prestar. Ella no tenía uno y eso la preocupó mucho, pero ella entendió inmediatamente lo que él estaba haciendo. Emma, su esposa, caminaba por la casa vestida para viajar. Se subieron a una carreta con caballo y dejaron la casa de la familia Smith, dirigiéndose hacia el cerro Cumorah. Moroni le dijo a José que tuviera mucho cuidado y que no dijera nada a nadie fuera de su familia acerca de las planchas. Pero su familia aparentemente no pensó que eso incluía a todos. Sabemos que el padre de José se lo contó a Martin Harris, al parecer un par de años antes de que José obtuviese las planchas. Y la familia Knight de Colesville también dijo que José les había contado acerca de las planchas. Eso explicaría la presencia de José Knight en la casa de la familia Smith esa noche. Lo que sea que haya ocurrido, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que cuando llegó el momento para que José recibiera las planchas, había varios individuos de dudoso carácter merodeando, que sabían más o menos dónde estaban las planchas y cuándo José las iba a tener en su poder. Uno de estos individuos era muy persistente y estaba muy decidido a obtener las planchas. Se llamaba Samuel Lawrence. José estaba al tanto que algunas cosas se habían filtrado, así que envió a su padre a la casa de Samuel Lawrence la noche del 21 de septiembre de 1827 para vigilar sus movimientos. José le dijo a su padre que si Lawrence iba al cerro, que le dijera que si él, José Smith, lo encontraba ahí, iba a golpear los troncos con él, queriendo decirle que se quedara donde debía estar. Afortunadamente para Lawrence y para los troncos, supongo, Lawrence no se dirigió al cerro esa noche, y José y Emma pudieron ir sin problemas. Cerca de la medianoche, José y Emma llegaron a la base del cerro. José dejó a Emma en la carreta mientras él subió por el cerro al lugar donde se solía reunir con el ángel Moroni. El ángel Moroni lo instruyó acerca de las planchas y de lo que debía hacer con ellas. Ahora tienes el registro en tus propias manos y eres solo un hombre. Por lo tanto, tendrás que ser cuidadoso y fiel a tu responsabilidad, o serás dominado por hombres malvados, porque ellos usarán cuanta estratagema y plan sea posible para quitártelo. Y si no estás atento continuamente, ellos lo lograrán. Mientras estuvo en mis manos, lo pude conservar, y ningún hombre tuvo el poder para quitármelo, pero ahora te lo entrego. Ten cuidado y mira bien por dónde vas, y tendrás el poder para conservarlo hasta el momento en que sea traducido. El mismo mensajero celestial me las entregó con el mismo encargo, que debía ser responsable con ellas, que si las perdiera o por medio de cualquier negligencia mía,
debería ser removido. Pero si ponía todo de mi parte para preservarlas hasta que él, el mensajero, las pidiera, ellas serían protegidas. Para él, la protección de las planchas no fue algo fácil de hacer. Después de bajar las planchas del cerro, parece que él las escondió en un tronco no lejos del cerro. Entonces, José fue y recogió las planchas del tronco y las trajo a casa de la familia Smith. A su regreso, él viajó por el camino por un rato, hasta que sintió que era probablemente mejor para él salirse del camino e irse por los arbustos para regresar a su casa. En su regreso, se encontró con un lugar donde había un árbol caído y maleza. Al trepar sobre un tronco, un hombre salió detrás del árbol, le pegó a José y trató de obtener las planchas, pero José lo pudo vencer. Otras 2 veces José fue atacado por hombres en su camino de regreso a casa. La última vez, José tuvo que pegarle al hombre, lesionando su mano, y su hermana escribió que tuvo que lavar y vendar la mano de José cuando él regresó a su casa. Pero él logró, a pesar de los ataques, regresar a su hogar a salvo con las planchas. Algunos de los individuos que estaban tratando de obtener las planchas de José en este periodo pensaban que tenían un derecho legítimo de tenerlas. Ambos, Martin Harris y David Whitmer, nos dicen que la mayoría de los que estaban involucrados se habían relacionado con José en la búsqueda de algún tesoro. Sabemos que en octubre de 1825, José había firmado junto con otras 8 personas un documento llamado Los Artículos de Acuerdo. Esto ocurrió cuando él estaba trabajando para Joshua Stoll, buscando teóricamente una mina española de plata perdida cerca de Harmony, Pensilvania. Habían firmado este documento que decía que cualquier cosa que obtengan, cualquier cosa que encontraran, sería distribuida en partes iguales entre todos los involucrados. Y es posible que algunas de estas personas que estaban intentando quitarle las planchas a José durante este periodo pueden haber sido parte de eso. Y tenían ese documento que consideraban legal en alguna corte, pero no sé dónde. Pero lo consideraban legal y querían que José compartiera este tesoro que encontró en el cerro Cumorah. Durante los siguientes meses, otros intentos fueron llevados a cabo por personas para tratar de obtener las planchas de José. Él estaba fuera de su casa un día y cuando regresó le contaron que alguien había estado preguntando acerca de las planchas. Y él se preocupó por esto. Con la ayuda de un vecino, sacó ladrillos de la chimenea y colocó las planchas dentro de la chimenea y las cubrió con los ladrillos. Algunas horas después de este evento, un populacho vino a la casa tratando de conseguir las planchas. Y los hombres en la casa salieron increpando y gritando a la multitud, tomándolos por sorpresa y asustándolos. Y se arrancaron hacia el bosque, se dispersaron y se fueron a sus casas. Poco tiempo después, un par de hombres vinieron a la casa a hablar con José y a tratar de que les mostrara las planchas. José los llevó a la habitación en el oeste de la casa, donde las planchas estaban enterradas en la chimenea, y habló con ellos. Y por supuesto no les dio nada de la información que ellos querían. Los registros nos dicen que uno de los hombres era un gran hombre de varas, lo que significa que él tenía algunas varas, algunas ramas que él podía usar para ayudarle a ubicar un tesoro enterrado. Y él, de acuerdo a los registros, sacó sus varas cuando José no le estaba dando lo que él quería. Él sacó sus varas y se dirigió directamente a la chimenea. Y él grita algo parecido a ¡Hey, las encontré! El registro no dice qué pasó después. Pero obviamente José estaba feliz cuando se fueron. Pero con el escondite descubierto debajo de la chimenea, él tuvo que cambiarlas a otro lugar. Así que las cambia de allí, las desentierra y las lleva al otro lado de la calle, al taller de cobre de su padre, donde él fabricaba barriles. E inicialmente parece que él destrozó el piso. Hay un piso de madera, él destrozó el piso, excavó un hoyo y colocó la caja con las planchas y el pectoral dentro de una caja en el hoyo. Y después arregló todo nuevamente. Poco tiempo después, inspirado por el espíritu, por supuesto, él regresa allí, las desentierra de nuevo, deja la caja en el hoyo y lleva las planchas y el pectoral arriba al desván del taller de cobre, justo allí arriba de su cabeza. Y las envuelve con algunas ropas,
y las esconde en una gran cantidad de lino que estaba allí. Esa noche un populacho viene y encuentra la caja enterrada debajo del piso y destruyen la caja. Y por alguna razón no pudieron ubicar las planchas que estaban solo a un par de metros sobre sus cabezas en el desván. La historia nos dice cómo a José le fue dada la responsabilidad por el ángel para hacer todo lo que pudiera para proteger esas planchas. Y si lo hacía, si era obediente al Señor, él tendría ayuda para protegerlas, no solo de personas a su alrededor, sino también de ángeles y del Señor mismo. José y Emma enfrentaron persecución mientras vivían en la casa de sus padres. José no pudo traducir ninguna parte del antiguo registro en Palmira. Martin Harris, un granjero del área y amigo de la familia Smith, le aconsejó a José que se fuera de allí. Él le dio dinero suficiente para viajar a Harmony, Pensilvania. José y Emma se mudaron a Harmony, donde la traducción del antiguo registro comenzó. Esta no sería la última vez que Martin ayudaría a José a avanzar la obra de Dios. Martin Harris era muy diferente de las demás personas que entraron en contacto con el profeta al principio. Él era mucho mayor. Muchas de las personas que se acercaban a José eran más o menos de su misma edad. Pero Martin Harris era 22 años mayor, suficientemente mayor para ser el padre de José. Y en muchos aspectos, él era como un símbolo de seguridad, alguien que estaba con el profeta en sus momentos más complicados. Martin recibió algunas impresiones y algunos testimonios tales que él se sintió obligado a ser el amigo de José y apoyarlo. Martin Harris tenía preguntas acerca de la traducción del Libro de Mormón. Y a principios de 1828, él fue a Harmony, Pensilvania, donde estaban viviendo José y Emma, y obtuvo de José Smith una transcripción de algunos de los caracteres de las planchas del Libro de Mormón. Entonces llevó esos caracteres a Nueva York, pasando por Albany, y se los mostró a por lo menos 3 importantes lingüistas. Uno de ellos era Samuel Latham Mitchell, quien era vicepresidente del recientemente creado Colegio de Medicina de Rogers. Después fue donde Charles Anthon del Colegio de Columbia. Anthon era conocido como el mejor experto de los clásicos en Estados Unidos en esa época. Y de acuerdo a Martin, él le dio un certificado que hablaba de la autenticidad de la transcripción y de los caracteres. Después que le entregó el certificado, Anthon le preguntó a Martin Harris de dónde vinieron las planchas. Y cuando Martin Harris le dijo que fueron obtenidas bajo la dirección de un ángel, Anthon le pidió que le devolviera el certificado. Él tomó el certificado y lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. El antiguo profeta Isaías había testificado que un libro sellado le sería entregado a un hombre instruido, quien diría que no podía leerlo porque estaba sellado. Entonces se le pidió a una persona que no era instruida, José Smith, que tradujera el Libro de Mormón, no por medios mundanos, sino por medio de la inspiración que Dios proveyó, mostrando que el Señor obra por medio de individuos humildes para hacer avanzar su obra en estos últimos días. Martin Harris regresó de Nueva York con un compromiso renovado de completar el proyecto. Él llega a mediados de abril y José, junto con Martin, comienzan un continuo esfuerzo para traducir las planchas. Durante los próximos 2 meses, ellos tradujeron aproximadamente 116 páginas. Uno solo puede imaginarse la creciente emoción que Martin sentía mientras trabajaba con el profeta José Smith como su escriba. Día tras día, él vio la traducción del Libro de Mormón comenzar a tomar forma. Uno puede entender por qué Martin habría estado emocionado de preguntarle al profeta acerca de la posibilidad de llevar este impresionante trabajo a su hogar en Palmira,
para compartirlo con su esposa, para compartirlo con sus seres queridos. El profeta le preguntó al Señor, y el Señor le indicó que esto no sería apropiado. Él le dijo esto a Martin, quien estaba lógicamente decepcionado. Esperó un poco de tiempo y lo intentó nuevamente. Finalmente, esto molestó al profeta. En ese lapso, el Señor indicó que podía llevar el manuscrito, pero que solo si se lo mostraba a algunos escogidos, a personas en su círculo familiar cercano. El 15 de junio de 1828, el día después que Martin se fue con las 116 páginas, Emma dio a luz a un niño, el primer hijo de José y Emma, a quien llamaron Alvin en honor al hermano de José que murió en 1823. El parto fue complicado, el nacimiento fue largo y difícil, y, de acuerdo a lo que sabemos, el niño puede incluso haber sido deforme. Esta pequeña criatura murió después de algunas horas, y la joven pareja estaba devastada. José cuidó de su debilitada esposa. Ella estuvo muy enferma durante 2 semanas después del parto. Y al mismo tiempo, él estaba pensando todo el tiempo sobre Martin Harris. ¿Dónde está Martin con las páginas del manuscrito? Él no se lo dice a Emma porque está muy preocupado de su salud. Pero finalmente, después de un par de semanas, ella misma plantea la situación. Finalmente, Emma persuade a José de que él necesita ir a Palmira, encontrar a Martin Harris y averiguar qué ocurrió con esas 116 importantes páginas. Entonces José tomó la diligencia a Palmira. En esa época era un viaje de varios días. Su madre recuerda que él estaba demasiado preocupado para comer o dormir durante ese viaje de varios días hasta Palmira. Según ella, había solo un extraño en la diligencia. Y este extraño se comenzó a preocupar mucho por el estado de José. Cuando estaban llegando a la parada, él dijo que acompañaría a José a su casa. Ellos llegaron temprano en la mañana, exhaustos y emocionalmente agotados. A las 8 en punto colocamos la comida en la mesa, ya que estábamos esperándolo en cualquier momento. Esperamos hasta las 9 y no llegó. Hasta las 10 y todavía no llegaba. Hasta las 11 y aún no llegaba. Pero a las 12:30 lo vimos, caminando lentamente hacia la casa. Sus ojos estaban pensativamente en el suelo. Al llegar a la puerta, se detuvo en lugar de entrar. Se subió en la cerca y se sentó allí por un momento con su sombrero inclinado sobre sus ojos. Finalmente, él entró a la casa. Pronto después de eso, nos sentamos a la mesa junto con el señor Harris. Él tomó su cuchillo y tenedor como si lo fueran a usar, pero inmediatamente los dejó. Hiram, observando esto, dijo, «Martin, ¿por qué no comes? ¿Estás enfermo?» Después de lo cual, el señor Harris presionó sus manos contra su sien y gritó en un tono de angustia profunda, «Oh, he perdido mi alma, he perdido mi alma». Los peores temores de José se habían hecho realidad. Él casi no podía creer. Martin, ¿no has perdido el manuscrito? Este sentimiento lo hirió hasta el corazón mismo. Poco después, él regresó alicaído y apesadumbrado a Harmony. Después de llegar a Harmony, el ángel del Señor se le apareció y le entregó el Urim y Tumim, por medio de los cuales recibió una revelación. El Señor dijo que si él hubiese sido fiel, habría permanecido a su lado en los momentos difíciles, protegiéndolo contra todos los ardientes dardos del adversario. No era algo insignificante para el profeta perder el control de esas 116 páginas. Sin embargo, el Señor dijo, José, si te arrepientes, eres nuevamente llamado a la obra. José Smith hizo un gran esfuerzo para recuperar las páginas del manuscrito perdido. Nos dice en el prefacio al libro de Mormón, un prefacio que ya no publicamos con el libro de Mormón.
pero uno que indica que él hizo el máximo esfuerzo para recuperar esas páginas, pero no tuvo éxito. La evidencia sugiere que Lucy Harris estaba involucrada con el robo del manuscrito, pero no tenemos evidencia concreta en cuanto a eso. Quien quiera que las haya tomado, es muy obvio que había tramado un plan para desacreditar el trabajo en que José Smith estaba involucrado. Es maravilloso ver cómo el Señor trabaja. Él sabe todas las cosas desde el principio. Cuando el Señor mandó a Nefi a escribir un registro para su pueblo, le dijo que hiciera 2 juegos de planchas diferentes. Uno iba a ser un registro espiritual y el otro un registro secular. Nefi dice que no sabía por qué debía hacer esto, pero que se le dijo hacerlo y que sería un sabio propósito del Señor. Es notable reflexionar sobre la importancia de este episodio. Consideremos a José Smith. ¿Confiaría él en el Señor por sobre todo? Dado el trabajo que le esperaba, el monumental trabajo, esa era la gran lección que tenía que aprender. Depender del Señor a cualquier costo, de una manera completa. Esa fue la primera gran lección y él la aprendió muy bien. Después de la pérdida de las 116 páginas, José pasó muchos meses en Harmony, Pensilvania, traduciendo las planchas. Su esposa Emma trabajó como escriba por un corto tiempo, pero el trabajo avanzaba lentamente. José necesitaba ayuda. Esa ayuda llegaría por medio de un joven profesor de escuela que se había alojado con los padres de José aquí en Palmira. Su nombre, Oliver Cowdery. La familia Smith en este tiempo había sido muy cuidadosa en hablar con extraños acerca de los primeros eventos de la restauración. Habían sido ridiculizados severamente, habían sido aislados y habían sido objeto de burlas y de otras cosas. Y ahora José Smith se había ido y estaba en Harmony. Tenían mucho cuidado de cuán abiertamente hablaban acerca de su hijo y hermano y de las cosas que estaban ocurriendo, un poco resentidos de la experiencia. Cuando Oliver comenzó a alojarse con ellos, escuchó hablar acerca de José Smith y de las planchas de oro. Esto le interesó y fascinó mucho, pero la familia no le habló mucho. Finalmente se dieron cuenta que Oliver era una persona muy sincera y le contaron la historia de José. Oliver fue seducido por la historia y se decidió a orar, a evaluar y preguntar al Señor si esto era o no de Dios. En sus propias palabras él dijo, penetró en mis huesos. Y entonces se enfocó en conocer al profeta José Smith y en ofrecerle su ayuda. Él no sabía que el profeta estaba teniendo inmensas dificultades con los deberes de escriba y que había problemas en esta área. La traducción a principios de abril de 1829, cuando Oliver Cowdery y Samuel Smith llegaron a Harmony, no había progresado mucho. José había estado en posesión de las planchas por cerca de 18 meses desde que el ángel Moroni se las había entregado, pero debido a la persecución, debido a la pérdida de las 116 páginas, José solo tenía unas pocas páginas restantes de la traducción inicial de Martin Harris y unas pocas páginas que había traducido con Emma. Así que cuando Oliver y Samuel se aparecieron, como Oliver lo describe, al tiempo de la puesta de sol el domingo 5 de abril, la traducción probablemente no era de más de 15 a 20 páginas en forma de manuscrito. En un periodo de 3 meses, desde abril a junio de 1829, tenemos bastante de lo que tenemos hoy en el Libro de Mormón, así que la contribución de Oliver es muy importante. Estos serán días para que nunca sean olvidados. Estar sentado oyendo el sonido de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día continué sin interrupción escribiendo de su boca a medida que traducía con el Urim y Tumim la historia o registro llamado el Libro de Mormón. La mayoría de los lectores del Libro de Mormón están fascinados por los medios y métodos de traducción.
¿Cómo José pudo en realidad traducir un registro antiguo cuando él, por supuesto, no tenía habilidades lingüísticas o idiomáticas? Contaba solamente con el don y el poder de Dios, el cual es el principal. Probablemente la descripción más fidedigna que él da de cómo lo pudo hacer. Pienso que cuando él dice don y poder de Dios, él está hablando acerca de haber recibido aparatos, el Urim y el Tumim y el pectoral para poder actuar como intermediario, al permitirle ver los caracteres, para poder ver en su ojo mental, como diría Martin Harris, el carácter real con la traducción al inglés. José podía ver esto. Él podía ver aproximadamente 20 o 30 palabras a la vez, las cuales él leía en voz alta. Fue una traducción muy fluida. Una vez que Oliver y José se pusieron a trabajar, estaban generando un promedio de 8 a 10 grandes páginas por día, las cuales serían equivalentes a una hoja de tamaño legal de hoy en día. José mejoró en su habilidad para traducir. Inicialmente, el profeta José Smith nos dice, usaba las piedras de vidente y el Urim y Tumim. Pero al mejorar su habilidad, se volvieron menos importantes o no eran usadas en la misma medida que al principio. A medida que traducía, un segundo suceso ocurrió aparte de mejorar su habilidad para traducir. Y este fue que el texto actual que él estaba traduciendo a menudo le enseñó acerca de su misión. Por ejemplo, a medida que traducía el libro de Éter, había una mención de los 3 testigos, y de que 3 testigos serían llamados. Otra cosa que debe haber sido muy impresionante para él fue Nefi 2, capítulo 3, donde las profecías acerca del vidente escogido son mencionadas, que José de la antigüedad parece ser el primero en citarlo. A medida que él leía esto, debe haber sido como una bendición patriarcal a este joven profeta que aprendía acerca de él mismo en el proceso de traducción. A fines de abril, el proceso de traducción parecía estar funcionando sin problemas. José y Oliver trabajaban juntos de manera maravillosa. Hay un giro interesante de eventos. Aparentemente Oliver tenía el deseo de traducir como el profeta José lo hacía. Probablemente una inclinación natural. No hay ninguna duda que Oliver tuvo su turno en el proceso de traducción. Los medios que usó para hacerlo, si vio las planchas o vio caracteres copiados, de cualquier forma que se hizo, no lo sabemos. Pero para cuando leemos la sección 9, el Señor revela que Oliver trató y que no funcionó de la manera que Oliver imaginó. Una de las partes importantes de esta sección es que Oliver se le dijo que la habilidad de traducir no era solo una actividad. En la sección 6 dice específicamente que era un don. Y pienso que eso es un aspecto importante de entender en este proceso. Un don concedido por Dios no es solo un permiso. Oliver puede tratar de traducir como José parece estar haciéndolo, pero es un don de Dios el cual tiene estipulaciones de humildad, de poder hacerlo en el tiempo apropiado, de acuerdo por lo menos a la manera que al Señor le gustaría que se hiciera. Para el 15 de mayo habían progresado al punto que habían llegado a pasajes en 3 Nefi capítulo 11. Fue allí, en este proceso de traducción, que nuevamente el profeta, ahora conjuntamente con Oliver Cowdery, fueron enseñados de algo muy importante. A medida que traducían este pasaje, El Salvador, en la antigua América, está explicando acerca de la necesidad de la autoridad apropiada y del bautismo apropiado. Y a medida que José y Oliver traducen, la pregunta nace en sus mentes. ¿Hemos sido bautizados? ¿Y fue con la autoridad apropiada? Se retiraron de su pequeña cabaña en las riberas del Susquehanna a un lugar privado, justo en la orilla del río, y oraron y buscaron una respuesta de si habían sido bautizados o no con la autoridad apropiada. ¿No se dieron cuenta que al hacerlo estaban invitando a que los cielos se abrieran? Y Juan el Bautista se apareció ante ellos y colocó sus manos sobre sus cabezas y les confirió el sacerdocio de Aarón. Cuando Juan el Bautista puso sus manos en la cabeza de José Smith y de Oliver Cowdery, les confirió el sacerdocio de Aarón,
el cual tiene el poder para bautizar, e inmediatamente fueron al río Susquehanna y se bautizaron uno al otro de acuerdo a las instrucciones. Pero con la ordenación también recibieron las llaves del sacerdocio, la llave del ministerio de ángeles, la cual les dio el derecho de recibir ayuda del mundo espiritual. También la llave del evangelio de arrepentimiento, que les dio la oportunidad de llevar el evangelio al mundo, al igual que la llave para bautizar para la remisión de pecados. Y con este bautismo no solo viene la oportunidad de unirse a lo que se convertiría en el evangelio restaurado, sino que también era la llave que abría la puerta del reino celestial. De vez en cuando José y Oliver tenían que tomar un descanso de la traducción para hacer lo que fuera necesario para subsistir. Lo que hicieron fue cruzar el borde hacia South Bainbridge y visitaron al hermano Knight, quien había sido muy benévolo con ellos antes. No pudieron ubicar al hermano Knight. Él estaba en un viaje de negocios, así que cuando venían de regreso de la parte baja de Nueva York hacia el norte de Pensilvania, fueron perseguidos por un populacho. Y mientras eran perseguidos, básicamente lo que hicieron fue correr todo el día, de la tarde hasta la noche, y cerca de la mitad de la noche como es descrito, lo cual para ellos pudo ser la medianoche en lugar de las 2 de la mañana para nosotros. Oliver se desplomó, y José, siendo el más fuerte, cargó a Oliver por un rato, y entonces ambos quedan exhaustos. Y cuando se detienen para descansar es cuando se les aparecen Pedro, Santiago y Juan, los mensajeros angelicales que son enviados a restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Con la ordenación de José y Oliver al sacerdocio de Melquisedec, recibieron poderes adicionales. No solo el poder para confirmar u otorgar el don del Espíritu Santo, sino también el poder para abrir los cielos y recibir revelación directamente de Dios. Con esas llaves del sacerdocio de Melquisedec, subsecuentemente podrían restaurar la iglesia y la multitud de cargos dentro de la iglesia. Mientras tanto, nos vimos obligados a mantener el secreto de las circunstancias de haber recibido el sacerdocio y de haber sido bautizados debido a un ambiente de persecución, el cual ya se había manifestado en el vecindario. Habíamos sido amenazados de ser atacados de tanto en tanto, y esto también por profesores de religión. Y sus intenciones de atacarnos fueron solamente contrarrestadas por la influencia de los familiares de mi esposa, bajo divina providencia, los cuales se habían vuelto muy amigables conmigo y se oponían a los populachos y deseaban que se me permitiera continuar sin interrupción la obra de la traducción. Por consiguiente nos ofrecieron y prometieron protección, hasta donde les fuera posible, de cualquier acto ilícito. En este momento le escriben a la familia Whitmer pidiendo refugio. En varias de las historias, José dice que el Señor les indicó que le escribieran a la familia Whitmer, a quien José no conocía. Oliver se había hecho amigo de David. La familia de Peter Whitmer padre era una familia grande que vivía en el área de Fayette, alrededor de 40 kilómetros de Palmira. David Whitmer, en muchos aspectos, era la vanguardia de la familia de Peter Whitmer padre. Oliver le comunicó a él que necesitaban irse, y le pidió a David que viniera y los llevara de regreso, y le preguntó si podían quedarse con la familia Whitmer. La familia Whitmer dejó que David Whitmer tomara la decisión. Así que David Whitmer oró sobre el asunto y recibió la respuesta que debía ir. A pesar que él estaba un poco indeciso porque estaba justo en medio de la planificación de primavera. Bueno, entonces ocurrieron una serie de milagros en los cuales los campos fueron milagrosamente plantados. Y David sintió que era una señal y que debía ir. Así que David viajó con una carreta a recoger al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en Harmony para traerlos de regreso a la casa de la familia Whitmer. Después que los tres llegaron a Fayette, a la granja de la familia Whitmer, José y Oliver retomaron la traducción. Pero en un corto plazo, Oliver, probablemente un poco agotado por 2 meses de intenso trabajo escribiendo, fue relevado por John Whitmer, uno de los hermanos mayores, y por Christian Whitmer, quien creo era un poco mayor también. Así entonces la traducción progresó rápidamente y fue completada a fines de junio o principios de julio de 1829. El proceso de traducción fue difícil para José. El trabajo demandaba mucho. Su obediencia al mandamiento de mantener las planchas seguras y lejos de la vista de otros no había sido fácil. Con la conclusión de la traducción del Libro de Mormón, las cargas de José se disiparon aquí en Fayette.
Yo creo que el Señor se preocupó mucho de colocar a personas en el entorno de este joven profeta para apoyarlo. El caso de los 3 testigos es uno de los mejores ejemplos del Señor, proveyendo al joven profeta de apoyo externo. Consideremos a cada uno de los 3 en forma independiente. ¿Qué cualidades poseía Martin Harris? ¿En qué le ayudó al profeta José Smith en sus debilidades? Martin Harris fue el banquero de José Smith. Él tenía fondos que él podía usar y proveer para la obra. La importancia de Oliver Cowdery fue su preparación intelectual. Él trajo consigo las herramientas para poder producir físicamente un libro. Emma Smith, más adelante en su vida, hizo una notable declaración de que José Smith no tenía suficiente preparación para ni siquiera escribir una carta en forma coherente, menos un libro. Así entonces le fue dada a José la tarea de traducir y producir un libro de escritura, 588 páginas, y no tenía las aptitudes para hacerlo. Pero a quien el Señor trae y coloca justo en esta situación, Oliver Cowdery. Consideremos a la tercera persona, David. David fue el que convenció a su familia que dejaran a Oliver y a José venir a su casa, quedarse allí y completar el proceso de traducción. Así, David y la familia Whitmer proveyeron el lugar. Y el profeta José Smith progresa en su misión, gracias a que 3 individuos también estaban dispuestos a hacer su parte en la restauración. Ahora Martin Harris le fue dicho antes, en la sección 5, en marzo de 1829, que si él era humilde y que si obedecía a la voluntad del Señor, que podría tener la oportunidad de ser un testigo. Pero los otros 2 también reciben este entusiasmo generado. Vinieron a la granja de los Whitmer en Fayette, Nueva York, y allí se reúnen con el profeta José. José, Oliver, David y Martin se dirigen de la granja de los Whitmer hacia el bosque, en alguna parte en esta área, en aislamiento, y le piden al Señor que puedan tener la oportunidad de ser testigos. Desafortunadamente no ocurrió como lo esperaban, y después que cada uno tomó turnos para pedir al Señor en humildad, Martin, frustrado, se pone de pie y dice que siente que es debido a él que no recibe el testimonio, y a medida que camina hacia los árboles, se va. Bueno, tan pronto él se va, no pasa mucho tiempo antes que un ángel se les aparezca a José, Oliver Cowdery y David Whitmer, y se convierten en testigos por el poder de Dios. José va a buscar a Martin después de concluir esta experiencia para ver si lo puede encontrar, y lo encuentra allí orando fervientemente en el bosque. Él se arrodilla y ora con Martin, y entonces la visión se les aparece a ellos también. Un ángel los visita y al igual que lo que ha ocurrido con David Whitmer y Oliver Cowdery, Martin tiene la misma experiencia. No solo testifican que José tenía las planchas de oro, que él tenía un registro antiguo, que él tenía algo en su posesión, sino también se convierten en testigos de confianza. Así testifican no solo que José tenía los registros, que él era un traductor, un vidente, sino también que el registro mismo es verdadero y que habían visto los artefactos ahí. Poco tiempo después de que los 3 testigos tuvieron su experiencia con el Libro de Mormón y con el ángel Moroni, a otros 8 individuos les fue dada la oportunidad de palpar las planchas por sí mismos, hojeando las planchas una por una. Esto se llevó a cabo en la granja de la familia Smith para cumplir con la ley de testimonio del Señor, la cual es que, por boca de 2 o 3 testigos, toda la verdad será establecida. El Señor le estaba pidiendo a José que sobrellevara una responsabilidad muy grande y a veces hasta una carga de contarle a la gente acerca de las planchas y que él traduciría de ellas, pero no podía mostrárselas físicamente. Esta responsabilidad y carga fueron aumentando gradualmente hacia el final, y con la experiencia de los 3 testigos, el Señor finalmente alivió a José de esta responsabilidad de nunca mostrar las planchas a nadie. Él regresó a la granja y allí estaban sus padres sentados. Y él abrió y desnudó su alma con ellos allí. Padre, madre, no saben lo feliz que estoy. El Señor ha hecho que las planchas sean mostradas a 3 personas además de mí. Han visto un ángel quien les ha testificado, y tendrán que dar testimonio de la verdad de lo que he dicho, ya que ahora ellos saben por sí mismos que no voy a engañar a la gente. Y siento como si hubiera sido aliviado de una carga que casi era demasiado pesada para mí de llevar. Y me alegra mi alma que ya no voy a estar completamente solo en el mundo.
En el verano de 1829, a medida que la traducción del Libro de Mormón estaba cerca de completarse, el profeta obtuvo los derechos de autor para la publicación del libro. Él después se puso a buscar una imprenta. La alternativa más obvia era E.B. Grandin de Palmyra, Nueva York. Grandin inicialmente rehusó la oportunidad de imprimir el Libro de Mormón, pero eventualmente fue convencido de que no dañaría su carrera publicarlo. El proceso de crear la página impresa significaba que uno tendría, como parte del equipo de impresión, un compositor, alguien que estaría cerca de un bloque tipo y que solo por medio de la práctica, experiencia y destreza adquiría la habilidad de un compositor profesional para rápidamente escoger letras de esos cajones bajos y altos y colocarlas en un molde. Y solo por tacto saber si la letra está con la orientación correcta o etcétera. La edición de 1830 del Libro de Mormón consistió en 37 firmas de 16 páginas cada una. Una firma es una hoja de papel grande que está impresa por ambos lados, de tal forma que cuando la página se dobla, exhibe las páginas en secuencia y con la orientación adecuada. Después de que una copia era hecha, se enviaba a que fuera corregida. Oliver Cowdery fue el principal evaluador del Libro de Mormón. Después de que todas las correcciones eran hechas en el molde tipográfico, entonces todas las 5.000 copias del Libro de Mormón eran impresas por ambos lados y el trabajo podía comenzar en la próxima firma. A medida que las páginas impresas salían de la impresora y las secaban, eran colocadas en paletas y aparentemente llevadas abajo al segundo piso, desde el tercero a la sección de encuadernación donde eran dobladas y cortadas, aparentemente con un cuchillo curvo. Y entonces 37 de estas firmas las pondrían juntas y la primera sería colocada en una base para coser, y entonces se colocaba la segunda y era cosida, y después una tercera, así con todas. Y este tedioso proceso de coser a mano estas 5.000 copias de la primera edición fue llevado a cabo justo aquí, en el segundo piso. El profeta nuevamente le pidió apoyo a Martin Harris para que lo ayudara con la producción física y los costos del Libro de Mormón. A pesar de que Martin Harris había visto las planchas y también al ángel, él aún no estaba seguro de si el libro se vendería o no, y de si él perdería su propiedad o no. En una revelación que conocemos como la sección 19 de Doctrina y Convenios, el Señor le indicó a Martin que no codiciara su propiedad, pero que la diera libremente para imprimir el Libro de Mormón. Como ocurrió después, sus preocupaciones estaban bien fundadas. El Libro de Mormón no se vendió muy bien, y Martin Harris terminó perdiendo 61 hectáreas de su granja para pagar por el libro. Cuando el Libro de Mormón fue publicado, se vendió originalmente por $1.75, luego por $1.25, y en algunos casos fue simplemente regalado. No existe otro registro como el Libro de Mormón. Todos hemos escuchado que el Libro de Mormón es el libro más correcto de todos los libros en la faz de la tierra y que una persona se puede acercar más a Dios obedeciendo sus principios que con cualquier otro libro. Este es uno de los grandes propósitos del Libro de Mormón, pero más específicamente, el Libro de Mormón nos fue dado para ayudarnos a saber que el Señor Jesucristo es el Mesías. No existe otro libro como el Libro de Mormón para ayudar a las personas a reconocer a Jesucristo. Y Jesucristo es el gran mediador entre el hombre y Dios, nuestro Padre Celestial. El Libro de Mormón es uno de los libros más magníficos, uno de los registros más magníficos que han sido entregados a la humanidad. Qué bendecidos y afortunados somos por tener este registro gracias a los esfuerzos del profeta José Smith.